Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya está con nosotros el doctor Iván Saquicela. Doctor Saquicela, gracias por acompañarnos. Bueno, usted dice que lo primero que va a hacer es convocar una constituyente. Buenos días, muchas gracias por el diálogo. Sí, porque estoy convencido que la Constitución amerita ser reformada profundamente, al igual que el Estado. Yo nunca sería un gobernante democrático puesto el traje de la Constitución del correísmo, hiperpresidencialista, centralista, que llevó al autoritarismo, con 5 poderes del Estado absurdos y sin sentido, entre otras cosas. Entonces, la única forma de una reforma profunda, seria, es una asamblea constituyente. Ahora, ¿no le parece que el país tiene otras prioridades como la seguridad, como las fuentes de empleo, como la economía, que gastar en una asamblea constituyente que además no se sabe cómo va a salir si es que sale? El país tiene varias prioridades, eso es verdad. Yo creo que lo fundamental es el combate a la seguridad y vinculado directamente con la generación de empleo. Sin embargo, para combatir la criminalidad y para generar empleo necesitamos una reforma. Por ejemplo, la Constitución del 2008 prohíbe la inversión privada en sectores estratégicos. Por ejemplo, la Constitución del 2008 tiene un modelo penal extremadamente garantista que nos impide combatir la criminalidad. No es lo ideal de que en el país haya varias asambleas constituyentes y constituciones. Yo estoy consciente y claro de eso. Sin embargo, yo no encuentro otra salida. Por lo demás, en cuanto al tiempo y en cuanto a los gastos, depende cómo se conciba la asamblea. Yo, por ejemplo, planteo que sea una composición mixta, es decir, unos de elección popular y otros por representación de nivel académico, juristas, técnicos. Y por lo ¿Que demás, nos elija quién? bueno, eso podría hacerse a través de colegios electorales, podría haber una situación mixta sucedido en el país y en varios países. No creo una comisión de expertos, mucho menos llamados notables, creo que tiene que ser una participación democrática. También es importante entender que esta Asamblea Constituyente no va a ser de plenos poderes, porque hay una decisión de la Corte Constitucional en este sentido. Pero sí es lo fundamental ponernos de acuerdo en los temas que consideramos más relevantes para el país, que tiene que ver con la estructura del poder del Estado, con el régimen penal y penitenciario del sistema de justicia y obviamente con el régimen económico. Quizás son de los aspectos más importantes que requiere el Ecuador precisamente para lograr seguridad y para provocar inversión privada y con ello la generación de empleo. ¿Qué hacer, por ejemplo, con el Consejo de Participación Ciudadana? Mi planteamiento es la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y del Consejo de la Judicatura. Cito los dos porque de una vez planteo que debemos regresar a 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué la desaparición de estos organismos? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un organismo, yo digo con claridad, un organismo tramposo, un organismo político. Mire usted, es impresionante cómo ya nos estamos acostumbrando, que lo que veo mal, a simplemente analizar las mayorías y minorías que se presentan entre unos sectores políticos y otros como si fuera de lo más normal, cuando este organismo no es creado para aquello. Desde luego que estoy en contra de que así sea, pero lo que digo es de que estamos prácticamente normalizando. Miren lo que se dio recién, es decir, una controversia por el ex abogado de Correa y de Glass, este abogado Franco Lor, que asumiría el Consejo de Participación Ciudadana. Se ha censurado, se ha destituido a consejeros precisamente por su participación política. Entonces es un organismo tramposo. ¿Por qué digo tramposo? Porque se concibió precisamente para controlar el poder a través de la designación de autoridades. Esto no puede seguir así, tiene que desaparecer. Hablemos del principal problema que tienen los ecuatorianos, que tenemos los ecuatorianos, que es la inseguridad. Hay que entrar con todo, el nuevo gobierno tiene que entrar con todo. Acaban de asesinar a un alcalde ayer, el alcalde de Arenillas, en la provincia del Oro. Así es. Su candidata vicepresidencial denunció ayer que fue su familia víctima de un posible atentado. Así fue. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué datos tiene? Y segundo, empecemos a hablar de la seguridad. Sí, vale la oportunidad para solidarizarme con María Luisa Cuello, mi candidata vicepresidenta, y su familia. Los datos que tenemos es que el hermano de María Luisa, con 2 familiares, estaban yendo a la ciudad de Guayaquil desde Quevedo para acompañar a María Luisa en el debate. Y en la vía sufrieron un atentado, es decir, hubo varios disparos al vehículo.
Por ventaja no pasó nada, están ellos bien, pero obviamente estamos muy preocupados en forma seria, no tenemos más datos, no quiero yo dejar la seriedad con la que me manejo, pero sin duda es un atentado porque no entendemos de otra forma. Por lo demás, en materia de inseguridad, yo creo que en efecto es lo fundamental. Nosotros tenemos una propuesta clara y concreta. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en el país es desarticular las bandas criminales. ¿Por qué hablo de desarticular? Mire, ¿cuántas veces cuando yo fui presidente de la Corte he hablado con ustedes, con los periodistas, y hemos hablado de 2 o 3 problemas fundamentales? Primero, desarticular las bandas, no se han desarticulado. Es decir, yo les pregunto, ¿dónde están presos los cabecillas de las bandas criminales? ¿Dónde están los delincuentes peligrosos presos? No lo hay. Entonces no están desarticuladas las bandas criminales. ¿Por qué no están desarticuladas? Porque no hay un trabajo, como debemos fortalecerlo, con un centro de inteligencia unificado. Es decir, el momento que usted trabaja profundamente en inteligencia, va a identificar a los cabecillas de las bandas y hay que desarticularlas. Mientras no estén desarticulados, no pasa Pero absolutamente ¿por qué no nada, están desarticuladas? porque ¿Qué no es hay lo un que trabajo. falta? Yo creo que 2 cosas. A ver, un trabajo adecuado en inteligencia y 2, que la policía les llega a detener, pero no pues por porte de arma. Tienen que ser capturados por narcotráfico, procesados por narcotráfico o por crimen organizado. Pero si solamente se le detiene con una tenencia de arma, es imposible desarticular las bandas criminales. Ahora, ahí es cuando van la policía y volvemos y ahí toco su oficio de juez. Claro. Va la policía, se juega la vida, captura a los criminales, vienen los fiscales de los jueces y los dejan salir. Ya, ese es un segundo componente. Exactamente. Pero antes, en el primer componente, Milton, hablemos con seriedad. Veamos si es que esos detenidos son por narcotráfico o por crimen organizado. Eso primerito. Ujú. Entonces, si es que no están detenidos con esa información policial, es imposible que la fiscalía les procese por narcotráfico. ¿Y aquí cuál es el problema? El narcotráfico. Eso en primer lugar. Entonces hay falta de inteligencia. Así es. Porque si la policía entra en un allanamiento y les encuentra con una pistola, es por tenencia de armas. Correcto. Entonces no ha hecho mayor A un cosa. capo de la droga. Así es. Entonces no va a ser procesado ni por crimen organizado ni por narcotráfico. Entonces ese es el primer aspecto. Mire usted, el segundo aspecto. Ciertamente hay problemas en el sistema de justicia de corrupción. Lo hay, es innegable. Tenemos que depurarlo. Yo lo planteo de forma clara y enérgica. Y esa depuración consiste en una evaluación con organismos internacionales de los fiscales y jueces. Así como hay gente honesta que tiene que ser respaldada, los corruptos fuera y a responder ante la ley. No con el Consejo de la Judicatura. Una vez más, de forma clara. Siempre el Consejo de la Judicatura ha estado respondiendo a intereses políticos. Hoy no es la excepción. ¿Usted lo eliminaría en una constituyente? Yo planteo su eliminación. Lo que creo es que tiene que existir una Corte Suprema de Justicia. Volver a lo de antes. Sí, pero con un brazo administrativo financiero. Es decir, de la misma Corte. Claro, no los jueces, pero designada por la Corte. Sí, porque a la final el que preside el Consejo de la Judicatura es quien decide el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Claro, y además es un gasto impresionante en el sector justicia, pero sobre todo en el ámbito administrativo. Más que gasto, ha sido una fuente de manoseo y de corrupción. Desde luego. Entonces, y bueno, cuando hablo de gasto, también del presupuesto general del Estado. Pero algo más. Yo planteo una Corte Suprema de Justicia, no supeditada a ningún organismo político. Lo que es fundamental es un organismo para el régimen disciplinario de los jueces. Por lo tanto, hay modelos, por ejemplo, en Colombia, que hay un órgano igual de jueces, de la misma jerarquía de Corte Suprema, para conocer el régimen disciplinario. Entonces, mire, ahí tenemos una propuesta clara y concreta. Pero falta otro componente. Hemos dicho que hay que desarticular las bandas criminales. Hemos dicho que es necesario que los jueces y los fiscales sean evaluados para tener un sistema de justicia transparente. Falta un tercer componente. Y por eso, aunque nos tome tiempo, es fundamental la reforma legal. ¿Por qué la reforma legal? Yo he dicho en más de una oportunidad, solo prestemos atención con el nombre. Se llaman jueces de garantías penales, jueces de garantías penitenciarias. El modelo es la mínima intervención penal y el garantismo. Yo soy abogado y soy docente universitario y estoy consciente, no voy a hablar una herejía jurídica, estoy consciente de que siempre se deberá garantizar un debido proceso, pero en el país esas leyes
extremaron el garantismo desde su denominación. Y eso, sumado al libertad en las fronteras, ingreso y salida del país, al concepto errado de ciudadanía universal, sumado, esto es muy importante como dato, al indulto o perdón de la pena que el gobierno de Correa dio a las mulas del narcotráfico y a los que vendían droga con máximo penas de 5 años de cárcel, todos estos componentes que son un factor criminógeno que provoca el narcotráfico en el Ecuador. Esa es la realidad y con datos concretos. Yo quisiera saber si nos hemos puesto a reflexionar cuánto le costó en criminalidad al Ecuador que Correa indultó a las mulas de narcotráfico. Entonces, tenemos que modificar este sistema, un sistema penal enérgico, fuerte, con altas penas, un sistema de justicia penal eficiente. Porque usted, Milton, tiene razón cuando, por ejemplo, dice, ya hemos analizado, se detiene a las personas y el sistema de justicia penal no da respuestas. No va a dar respuestas por dos razones. Uno, por casos de corrupción y dos, por la forma como están concebidas las normas penales y el sistema penal. Entonces, nunca, jamás se podrá combatir la criminalidad, el narcotráfico y la corrupción si no tenemos un sistema de justicia penal eficiente. Imposible. 8:55. Estamos hablando con Iván Saquicela, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Democracia Sí. Iván, para hacer todos estos cambios se necesita plata. Hablemos de economía. ¿Cómo va a financiarse todos los gastos que necesita? Actualmente tenemos un déficit fiscal que bordea los 4.000 millones de dólares. Anteriores años ha sido peor. ¿Cómo conseguir la plata? ¿Qué haría económicamente para que el país tenga dinero para hacer todos esos cambios que propone? De forma breve, yo estoy consciente de un déficit del presupuesto general del Estado y que el gobierno de Noboa, a través, entre otras medidas del alza del IVA, logró nada más que tener una sostenibilidad fiscal. Sin embargo, no existe recursos públicos para inversión pública, tampoco ha existido generación de inversión privada. No podemos mentirnos, no es que mañana va a haber plata, pero existe una única forma, en nuestra opinión, de una política económica adecuada, una política económica tributaria fundamentalmente que genere la inversión privada. ¿Va a aumentar impuestos? ¿Qué va a pasar con el IVA, por ejemplo? Lo que planteo más bien en cuanto al IVA es que de los 3 puntos del IVA, un punto podamos usarlo para tener un fondo de reactivación económica, que significa que inyectar recursos en la economía a través de créditos baratos, para que los jóvenes, para que las mujeres, para que los agricultores, etcétera, tengan acceso a crédito con apoyo técnico. ¿Por qué esto? Hablemos de forma seria. Es la única forma de dinamizar la economía y a través de eso se genera empleo y desde luego se mejora la recaudación tributaria. Yo creo que en política económica el gobierno de Noboa tiene un error. ¿Cuál es el error? El error es no pensar en un crecimiento económico, sino más bien existe una desaceleración de la economía. ¿Por qué? Porque tiene una política tributaria en el IVA que lo que hace es simplemente incrementar la recaudación tributaria, pero no dinamiza la economía. La gente incluso baja la capacidad de consumo y no existe ahorro, no existe inversión, no existe crédito para trabajo. Esta es una política económica errada. Bueno, el generar empleo. Se necesita y siempre se ha hablado de una reforma laboral que no llega y que es necesaria por muchas razones. Se plantean muchas cosas que tampoco se consolidan. Yo lo que creo es que en materia laboral, y yo utilizo esta expresión que es equilibrada y responde a mi forma de pensar y de democracia, sí, que es el centro ideológico de la política. Yo hablo de una justicia laboral, lo cual es absolutamente posible, es decir, es un equilibrio. Fundamentalmente permitir que las normas laborales puedan dar oportunidad a los empresarios para inversión, pero obviamente no exista precarización laboral. Hoy por hoy, si nosotros comparamos solamente con países vecinos como Colombia, Perú, Chile, cualquier país de Latinoamérica que lo comparemos, en el Ecuador no existe inversión privada. Entonces, ¿a qué se debe? Fundamentalmente a dos factores. Uno, la inseguridad, e incluso me refiero a la inseguridad jurídica. Hoy el Ecuador pretende curar el autoritarismo con otro autoritarismo, el atropello de las leyes con atropello de leyes. Esa inseguridad jurídica no va a permitir inversión, lo cual también pagamos los costes de la muerte cruzada. El gobierno de Noboa es post-mortem.
pero es un post-mortem que no se preocupó de dotar de seguridad jurídica para la inversión. Entonces, el primer aspecto es la inseguridad ciudadana y la inseguridad jurídica. Y el segundo aspecto que no permite la inversión es la política económica, porque soy claro en decir que aquí hay dos visiones. O usted tiene una política económica para el crecimiento, para inyectar recursos, para fomentar el ahorro, la inversión y con ello el empleo, o usted tiene una política económica simplemente para sostener el presupuesto general del Estado, que hoy se ha logrado apenas bajar de 5.000 millones de dólares de déficit aproximadamente a la mitad y nada más. Pero ¿dónde está la inversión? Peor, la inversión social. Esa política económica, repito, no podemos tener en el Ecuador. Tenemos que apuntar a la inversión. Es la única forma que hay empleo y a través de eso se mejora el presupuesto, los ingresos para el presupuesto general del Estado. El Yasuní, que el año pasado, por una decisión popular, se queda en tierra el petróleo, Así pero es. se pierde o se deja de ganar mucho dinero necesario para el país. ¿Qué haría usted con el tema Yasuní y TT? En principio yo creo que es una decisión soberana adoptada por el país, pero creo que existen errores. Primero, el error de un gobierno que no supo explicar en forma adecuada. Yo estoy de acuerdo en la generación de riqueza siempre cuidando el medio ambiente, pero en lo que respecta al ITT, incluso jurídicamente me parece que es inaplicable, porque la pregunta estuvo mal formulada y por lo tanto es inaplicable. Y luego, claro, los costos que tiene para el país desmontar el ITT, la parte legal y desde luego lo que se pierde de ingresos para el presupuesto general del Estado. Como hombre de derecho que soy, creo dos cosas. Uno, primero, esta es una decisión adoptada, pero dos, jurídicamente debemos analizar si es que esto es inaplicable, podríamos finalmente volver a consultar O sea, ¿sí pensaría usted en país. una consulta nueva? Yo no descartaría, de una parte porque jurídicamente está mal concebida. Creo que mucha gente no supo exactamente lo que votó. Por lo demás, si es que hay una decisión soberana, tendrá que respetarse. Pero hay que hacer caer en cuenta que sí es posible en este y en general, una producción petrolera que pueda cuidar el medio ambiente y la naturaleza y los importantísimos recursos que se ubican para el país. Dichos de paso, si hablamos de petróleo, aún existen pozos petroleros probables y probados. Los hay. Sin embargo, como no hay inversión privada, entonces no existe exploración petrolera, que es importante, aunque en el mundo se hable de ir a una nueva forma de economía y no solamente dependiendo del petróleo, en el país es indispensable, todavía lo tenemos y tenemos que mejorar los recursos para el Estado. Única forma seria de lo que voy hablando este momento en la economía, única forma seria de poder hacer realidad las obras que se quieren para el país. Caso contrario, cualquier gobierno lo único que tendrá es apenas sostener el presupuesto general del Estado, no poder inyectar recursos en la economía, no trabajar en la salud, en la seguridad social, en la educación. En definitiva, ¿cuál es el plan de gobierno? Por eso, la política económica tiene que ser para generar inversión privada y empleo. No existe inversión privada directa, extranjera. ¿Qué tenemos que hacer? Un equipo de gobierno que tenga gente experta en economía, no poniendo, perdónenme la expresión, a los panas en el gobierno. Tiene que ser un gobierno de gente conocedora. ¿Para qué? Para que busque mercados, para que busque inversión privada directa. Eso se logra ¿con qué? Con incentivos tributarios, con seguridad jurídica. Yo pregunto, seamos serios, con la débil institucionalidad que incluye este gobierno en el Ecuador, ¿va a haber inversión privada? ¿Alguien quiere invertir en el Ecuador cuando no tiene seguridad jurídica? ¿Sabe que existe autoritarismo? ¿Vamos a justificar el autoritarismo solamente para combatir el autoritarismo del correísmo? Para mí, ningún autoritarismo, ni de extrema derecha ni de izquierda. Aquí a cuidar la democracia, la institucionalidad y con ello la inversión y el empleo. Es la única forma seria, sincera, en que los países desarrollados han logrado su desarrollo. Gracias, doctor. Iván Saquicela, candidato a la presidencia de la República por democracia, sí, lista 20. Así es, Víctor. Bien, terminamos, 9 y 3. Terminamos, Suerte en la así es. Les campaña. agradezco, muy amables, gracias.